Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días sumamente calientes, cargados de información periodística, de interés periodístico. Déjeme que de arranque le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque hay información de último momento. Hace aproximadamente media hora volvieron los cacerolazos en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, en gran parte de Córdoba y en barrios. Ahí estamos observando. Esto ocurrió a las 21:30. No son los cacerolazos de ayer. Se repitieron y aumentaron, corregidos y aumentados esos cacerolazos que con una precisión quirúrgica sonaron fuerte en gran parte de la ciudad y gran parte de Córdoba. Cuando quieras, Bati, cuando quieras. Sonaron fuerte las cacerolas, les decía, en la ciudad de Córdoba y en Capital. Y todo indica que han redoblado la apuesta ahora por lo que estamos viendo. De inmediato, los videos en las redes de gente aplaudiendo a los médicos y a todos los servidores públicos fueron superados por filmaciones de celular de gente haciendo esto, haciendo ruido, protestando con bronca. Ahora, la gran pregunta política es ¿qué pasó? ¿Para quién fueron los reclamos de ayer y los reclamos de hoy? Está claro que para el presidente Alberto Fernández y gran parte de la clase política. ¿Qué exigían? ¿Cuál era el reclamo de esas cacerolas? Exigían que los funcionarios y la burocracia del Estado redujera sus sueldos, redujera sus prebendas, que hicieran un gesto, tanto cuesta entenderlo, que acompañaran el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo la inmensa mayoría de los argentinos. Mire, ese ruido de las cacerolas funciona como las campanas. Son llamadores, son alertas tempranas de que algo está pasando, de que algo se está gestando en la sociedad. El ruido de las cacerolas funciona como una tarjeta amarilla, como una advertencia. Es una forma pacífica de protesta que no perjudica a nadie, como un paro o un corte de calles, pero que tiene una potencia impredecible porque se puede convertir en un tsunami atronador. Por ahora, por supuesto, no se trata de un terremoto político, no vamos a exagerar, pero algo se movió, ¿eh? Algo se movió ayer y anteayer y hoy, y fue muy rápido como se movió, a la velocidad de la luz de los mensajes de texto y los correos electrónicos. En pocas horas, la queja colectiva se puso en marcha solita, sin figurones, sin partidos políticos que lo convocaran. Muchos kirchneristas dirán que los gritos de las cacerolas más masivos fueron en los barrios de clase media, de clase alta. Puede ser, aunque en el conurbano también se escucharon, aunque por supuesto en menor medida. Pero hay que decir que en el barrio más paquete de todos, en la Recoleta, el ruido de las cacerolas estalló en la esquina de Uruguay y Juncal, en el edificio donde vive la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En el dormitorio de ese departamento, la noche que murió Néstor Kirchner, según Claudio Uberti declaró ante la justicia, vio más de 60 millones de dólares robados. En ese departamento, Daniel Muñoz recibía sistemáticamente los bolsos y las valijas repletas de dólares sucios de la cleptocracia que gobernó durante más de 12 años. Eso no hay que olvidarlo nunca. Mire, la cacerola es un grito. Es el emblema de la rebelión individual de los barrios. La cacerola es una forma de expresión autónoma que solo la maneja cada ciudadano. Solo la maneja cada ciudadano. ¿Cuándo, dónde y cómo quiere? Nadie es llevado, nadie es obligado. El que se asoma al balcón y está dispuesto a juntarse con sus vecinos y a protestar, está ejerciendo sus derechos en plenitud, sin miedos y en libertad. El ruido que produce un elemento tan cotidiano y familiar como una cacerola es una forma de levantar la voz para que todos se escuchen. No son los partidos los que convocan, ¿eh? No son los sindicatos los que convocan, ni siquiera los centros de estudiantes. Es la bronca acumulada y autoconvocada. Son los indignados argentinos que saben que una persona que grita se escucha más que 1 millón que callan. Las redes sociales, como su nombre lo indica, son la forma más moderna y eficiente de comunicación comunitaria. Es la sociedad civil que actúa en red. Solo las unifica un reclamo:
Alberto Fernández metió la pata varias veces y muchos ciudadanos fueron acumulando indignación. Hubo 2 gotas que colmaron el vaso. Calificó de miserables y de trolls a los que usan las redes sociales porque armaron un hashtag que decía: Alberto, el miserable sos vos. Y eso obligó a mucha gente a expresarse públicamente para demostrar que no eran trolls, que eran gente de carne y hueso que estaba opinando. La otra gota equivocada fue cuando utilizó la frase: muchachos, ahora les toca ganar menos. Las redes hervían, preguntaban: ¿y cuándo será la hora de que los políticos ganen menos? Encima, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una rebaja del 20% del sueldo de todos los funcionarios del Estado para aportar a la lucha contra el coronavirus. Fíjese cómo lo anuncia el presidente uruguayo. Este fondo coronavirus se va a nutrir de las arcas públicas, se va a nutrir de algunos dividendos, de algunas ganancias de organismos públicos y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Esto que ustedes acaban de ver no fue en Barcelona, donde hasta Messi y sus muchachos se bajaron el 70% de los sueldos. Esto pasó acá al frente, en Montevideo. Muchos pensaron que era un buen ejemplo que Alberto debería y podría seguir. Otros recordaron en las redes la chupada de medias de Daniel Filmus, que produjo la primera protesta, la primera bronca, cuando dijo que los aplausos, los de las 21 horas, también eran para Alberto. Ahí podemos ver el famoso tuit de Daniel Filmus, al que le dijeron: Daniel, mejor no insista con esto. Es que esto desató el torrente de videos, de archivos, de memes que cabalgaron sobre las puteadas de mucha gente. El más potente por la contundencia de los datos fue el del economista Roberto Kachanowski. Fue en TN, aquí en este canal, en A Dos Voces. Demostró una locura con la que convivimos hace mucho. La Cámara de Diputados tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Escuchó bien? Y cada diputado nos cuesta 49.000 euros mensuales. El Senado tiene un presupuesto similar, pero como son 72 legisladores, cada uno nos cuesta 161.000 euros mensuales. 161.000 euros mensuales. Mire, en España, con una población similar y una situación económica mucho mejor que la nuestra, cada senador cuesta 17.500 euros por mes. Es decir, que los españoles gastan casi 10 veces menos que lo que gastamos nosotros. Esto decía Kachanowski y nos ponía la piel de gallina. Ustedes 3 son legisladores. Sí, señor. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislador, diputado, cuesta 49.000 euros mensuales. ¿Sabes cuánto es en España, que tiene la misma población? Esto lo pueden sacar si quieren, acá está, presupuesto, página 16. Tipo de cambio de hoy. Tiene un presupuesto de 91 millones de euros y acá cuesta cada diputado cuesta 2 veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España, que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores, estimado, el presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a ponerlo rápido. Acá te sale cada senador, cuando vos dices el presupuesto por la cantidad de senadores, 171.000 euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España. Te sale 10 veces más caro. Muchachos, lloren por los pobres, pero empiecen a mirar por acá. Impresionante lo de Kachanowski en aquel momento. Este descontrol que denunciaba el economista tiene que ver con la sobreabundancia de asesores, de ñoquis, de viáticos, de choferes
contratados, secretarios que cada uno tiene, y ni qué hablar de las provincias, porque este fenómeno se repite en los legisladores del interior e incluso en los consejos deliberantes. Nadie puede calcular bien cuánto dinero se podría ahorrar, pero algunos hablan de 6.000 millones de dólares al año, 6.000 millones de dólares al año, con todo, por supuesto, todas las legislaturas, todo el recorte del Estado, para enfrentar el hambre y la pandemia. ¿Qué me cuenta? Y ojo que no estoy adhiriendo de ninguna manera a la antipolítica. Amo la política. Yo creo que la política sana, honrada y austera, y los partidos políticos son los únicos que pueden producir una mejor democracia, una sociedad más justa. Creo en la política, pero estamos viviendo momentos muy delicados. Y la primera misión de un político que se precie, de un político de raza y de vocación, es tener sensibilidad hacia los que más necesitan y sobre todo registrar cuál es el clima social imperante. Mire, enseguida aparecieron otros videos que son letales políticamente para Alberto Ángel Fernández, cuando quiere justificar a Alberto Fernández en una entrevista con Viviana Canosa. Ella le pregunta, ¿se bajarían los sueldos? Y el presidente zanatea, no, que no es justo, argumenta muy débilmente, dice que ellos viven de sus ingresos, como todos, diría yo. Todos vivimos de nuestros ingresos, salvo los corruptos, que eso ya son 2 pesos aparte. Y además dice el presidente que hay que los miembros de la Corte ganan 4 veces más que el jefe de Estado. Dio vuelta y no explicó nada. Bueno, eso es un tema recurrente, pero que no necesariamente es justo. Yo quiero ser franco, ¿no? Que no es justo, me dice. Un ministro de la Corte gana 4 veces lo que gana el presidente de la Nación, más o menos. Y la verdad es que también, cuando uno vive de su sueldo, de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo. Cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy comprensible ese reclamo. No sé de qué otra manera uno puede vivir. Mire, el mayor impacto lo logró el empresario cordobés Oscar Arduch, dueño de Hidrocor, una empresa que la fundó hace 45 años. Subió en las redes una queja feroz, mirando a la cámara de su teléfono y diciendo, el miserable sos vos, Alberto. Fue un furor. Las redes se prendieron fuego. No hay casi antecedentes de empresarios que hayan tenido semejante coraje. De entrada nomás tutea al presidente porque dice que no lo respeta y que decretó la cuarentena en su empresa antes que el gobierno nacional y que pidió un crédito para pagar los sueldos. Así de crudo. Antes que vos, porque no te mereces mi respeto, Alberto, decretes la cuarentena, yo lo hice en mi empresa para cuidar a la gente que trabaja para mí. Ya tomé un crédito con un interés aceptable para poder pagar los sueldos, porque no tengo otra posibilidad. Pero yo soy el miserable. De inmediato nomás, enseguidita, le dice a Alberto Fernández que se asoció con delincuentes para protegerlos de la justicia. Miserable sos vos, Alberto, que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia. Miserables son los jueces que se venden para proteger a los delincuentes que nos gobiernan. Bueno, pero Oscar Arduch va más a fondo todavía. Le pide a Alberto Fernández que cada vez que lo llame miserable se mire al espejo y le recuerda su sociedad con Cristina después de haberla criticado duramente, y supone Arduch que habrá sido un buen negocio, dice. La próxima vez que me llames miserable, por favor, mírate al espejo, presidente. Mírate al espejo, que después de haber hecho publicidad en contra de tu socia, al final te asociaste. Habrá sido buen negocio. Habrá sido buen negocio, pero como si esto fuera poco, el dolor que tiene Arduch lo remata acusando a un sector de la dirigencia y básicamente al kirchnerismo de ser una banda de delincuentes que solo buscan enriquecerse y dice
sin que le importen las consecuencias. Son una banda de delincuentes. Lo único que saben hacer es enriquecerse. El daño colateral no les interesa. Bueno, durísimo, implacable. Mire, varios dirigentes de Juntos por el Cambio aprovecharon para decirle a Alberto Fernández, a propósito del repudio que él hizo respecto de los despidos de los trabajadores, que en el PAMI y en el ANSES habían dejado mucha gente en la calle y solamente por una persecución ideológica. Así que teléfono para Luana Volnovich y para Alejandro Anoli, que son ultra-kirchneristas, ultra-cristinistas. Muchos ciudadanos también acumularon su ira cuando Alberto fue muy duro con algunos que violaron la cuarentena, pero no fue equitativo porque no amonestó ni a Marcelo Tinelli cuando se fue a Esquel, ni a su propia vicepresidenta Cristina Kirchner cuando viajó a Cuba. Uno de los memes más demoledores que luego impulsaron los cacerolazos fue el siguiente: una enfermera para 20 pacientes, 35 asesores para un diputado. ¿Te das cuenta cuál es la pandemia? Mire, para ser ecuánime hay que decir que las autoridades de Juntos por el Cambio, antes de los cacerolazos, propusieron reducir un 30% los sueldos de los cargos jerárquicos del Gobierno Nacional, del Congreso y de la Justicia, y llamaron para que las provincias tomaran el mismo camino. Hoy, esta tarde, recién, se subió tardíamente al tren Sergio Massa y propuso bajar un 40% los ingresos de los diputados. Veremos qué pasa. Pero uno de los hombres más allegados al kirchnerismo, al cristinismo sobre todo, Juan Grabois, como siempre, arrimó nafta al fuego. Escribió en un tuit que es muy buena la movida para que los funcionarios se bajen el sueldo. Y dice, irónicamente, o será solo una excusa demagógica del revanchismo elitista y el macrismo derrotado que nunca va a permitir cerrar la grieta, porque la verdadera unidad nacional solo se gesta eliminando sus privilegios de clase. Ahí está el tuit de Juan Grabois. Y digo yo, me permito la siguiente reflexión. Curioso, un demagogo acusando de demagogia a los demás, ¿no? Pero se ve que muchos escucharon el mensaje de las redes y las cacerolas. Es gente participando con su opinión. De esa manera respira la democracia. Unificar la conducción de la batalla contra la pandemia está muy bien, es correcto. Pero hay que tener cuidado con confundir autoridad con autoritarismo. Cuidar la democracia, la república y las leyes es tan importante como cuidar la salud y la economía de los argentinos. Ojalá el presidente lo haya entendido. Creo que a ellos también les llegó la hora de ganar menos. A ellos también les llegó la hora de ganar menos. Le doy mi palabra. Y ahora vamos a escuchar a gente que tiene autoridad en distintas áreas para saber su opinión. Primero, le quiero preguntar al ex embajador en China, Diego Ramiro Guelar. Muy buenas noches, gracias por haber venido, Diego. Bueno, embajador en China del gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Es posible creer en las cifras que China está dando de lo que pasó y lo que sigue pasando? ¿Usted cree en esas cifras o hay manipulación de los datos? Yo no sé hasta qué punto las cifras serán reflejo de la realidad. Lo que sí está muy claro es que desde el 1 de enero, que lanzan esa enorme cuarentena en Hubei, la provincia de Hubei, con Wuhan, su capital de epicentro, se lanza algo que todo el mundo vio y que fue una campaña extraordinaria y con una autoridad y un consenso en la gente extraordinario para contener una epidemia, y yo creo que la reacción de Occidente fue muy lenta. Creyó que todo esto pasaba muy lejos, que no llegaba, que arriba de 24 grados no iba a causar efecto en el caso de lo que estamos en el hemisferio sur, y la realidad es que nos llegó y nos llegó con pleno impacto, y todavía no hemos visto lo peor, por supuesto. Todavía no hemos visto lo peor. Diego, usted nos comentaba fuera de micrófono, fuera de cámara, que casualmente una de las últimas actividades que hizo como embajador estuvo en la ciudad donde comenzó todo y en el mercado donde comenzó todo. Sí, últimos días de noviembre, cuando todo indica, yo no lo sabía en ese momento, claro, que estaba apareciendo este nuevo virus. Estuve en visita oficial, estuve con el gobernador de Hubei, con el intendente, el alcalde
de Wuhan, ciudad impresionante, 11 millones de habitantes, hipermoderna, pero me llevan como dato folclórico a conocer este mercado de animales salvajes. Yo reconozco que por suerte a mí me causaba tal impresión negativa, no lo voy a negar, que estuve 5 minutos y me fui. ¿Y qué tipo de animales había en ese mercado folclórico? Bueno, ahí hay murciélagos, víboras, alacranes, alacranes, grillos, cucarachas, todo bicho que caminaba para el asador. Es decir, esto era lo que había en la China del hambre. La China de la pobreza, claro. Exacto, y quedó hoy como un hecho folclórico y caro. Hoy no es un dato de la pobreza, sino del folclore. Le aclaro que ya están todos prohibidos. Estos mercados sí, no están desaparecieron porque le han costado trillones de dólares a China, además del costo en vidas humanas, así que todo esto ahora sí es parte del pasado. Ahora seguimos conversando, le quiero preguntar, con la cantidad de amigos, de conocidos que dejó en China, ¿qué le cuentan ahora? Si ahora de verdad se ha detenido la cantidad de contagiados, se ha detenido la cantidad de muertes, lo hablamos en un segundito, pero déjeme que salude y le agradezca la presencia al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, a Felipe Miguel, muy amable y gracias por venir. La primera pregunta obviamente tiene que ver con la actualidad. En estos momentos, a esta hora, ¿qué es lo más importante que se puede destacar de la lucha que está llevando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, junto con la Nación y la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo más importante de esta hora, Miguel? Hay varias cosas que son muy importantes. Por un lado, como bien decías vos, el trabajo conjunto, el trabajo coordinado con el gobierno nacional, también con el gobierno de la provincia. Por otro lado, el enorme esfuerzo que están haciendo todos los ciudadanos, todos los vecinos, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, los vecinos y vecinas, en el cumplimiento de todas las medidas y todas las recomendaciones, en especial el aislamiento social y obligatorio, que es claro que es difícil, que conlleva un esfuerzo muy importante de parte de todos, que genera una angustia, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo dentro de casa. Y por otro lado, y fundamental, el rol del Estado. El rol del Estado en el refuerzo del sistema de salud pública. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos haciendo un esfuerzo muy importante justamente para poder reforzar el sistema de salud, porque entramos en una etapa de circulación comunitaria del virus y eso quiere decir que los casos van a aumentar. Y lo que es muy importante, y por eso tan importante el esfuerzo que hacemos todos a título personal, es que ese aumento de los casos sea lo más lento posible. Y al mismo tiempo que el refuerzo del sistema de salud con más camas, con más equipamiento. Nosotros ya compramos 80 monitores y 80 respiradores. Vamos a sumar otros 100 respiradores más también. Seguimos incorporando... ¿Cuánto hay en total más o menos ahora cuando compren estos 100? ¿Cuántos respiradores va a haber en la ciudad? Más o menos. En la ciudad hay unos 150 respiradores hoy. Vamos a estar comprando otros 150. Vamos a poder redireccionar 30 de los 150 que ya existen para tener 186 respiradores dedicados con exclusividad a la atención del coronavirus. Esos refuerzos y también en camas tanto de terapia intensiva como en camas de internación general. Y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en tener habitaciones preparadas para aquellos pacientes que sean pacientes leves, que es importante que estén aislados y cuidados, y lo vamos a hacer en habitaciones también de hoteles. Hicimos algunos convenios con hoteles para justamente tener esa disposición. Vamos a tener 2.000 camas en los hoteles, vamos a tener 400 camas dedicadas a coronavirus en internación general y vamos a tener las 186 camas de terapia intensiva que decía hace unos momentos. Estos esfuerzos coordinados son los que nos van a permitir llegar preparados de la mejor manera posible al momento en que esta curva de ascenso de casos llegue a su pico. Esta mañana desayunaron el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Traté de averiguar qué es lo que habían hablado y recibí dos versiones. Quiero saber cuál es la versión suya y cuál es cierta. Por un lado dicen que Horacio Rodríguez Larreta le llevó un plan para una atención particular y especial a los adultos mayores, que los dividiría en 3 grandes subgrupos con una atención particular a cada uno de los grupos, depende de las características. Y otros dicen que en realidad de lo que hablaron es de restringir aún más el ingreso del tránsito de los autos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es verdad esta versión? ¿Esos son los temas que hablaron o hay algún tema más que se puede sumar? Mira, Horacio tiene una sensibilidad muy especial
por los adultos mayores, la tiene desde hace mucho tiempo, la ha reflejado en sus 4 años de gobierno y sus 8 años como jefe de gabinete también cuando acompañaba a Mauricio. Y por eso hace poco lanzamos este programa de voluntariado que se llama Mayores Cuidados. Ese programa que apunta justamente que a vecinos y vecinas, incluso organizaciones sociales, empresas también, se sumen a asistir a los adultos mayores. Se puede asistir de 2 maneras, telefónicamente y se puede asistir también con logística. Esa logística, ¿qué quiere decir? Que podemos asistir a los adultos mayores haciéndole compras en el supermercado, en la farmacia, quienes tienen una mascota, pudiendo pasear una mascota o cualquier otra necesidad. ¿Pero a qué apunta eso? A que los adultos mayores no salgan de sus casas, no tengan que salir de sus casas. Todos nosotros hoy tenemos una responsabilidad muy importante en cumplir con esta cuarentena. ¿Qué quiere decir? Salir lo mínimo imprescindible, porque sí podemos ir al supermercado, pero tenemos que salir lo mínimo imprescindible. ¿Qué queremos con los adultos mayores? Que no salgan, y para eso necesitan asistencia. De eso sí hablaron con Horacio, con el presidente, y justamente para aunar esfuerzos en lograr este objetivo, que sea mayor aún el cumplimiento de los adultos mayores en no salir de sus casas. ¿Por qué? Porque son una población de riesgo. Claro. Entonces a ellos los tenemos que cuidar mucho más todavía. ¿Cuántos se han anotado, cuántos voluntarios en cuidados mayores en este programa? Es impresionante, la verdad que es de esas cosas. Por eso lo pregunto, porque yo tenía que había como 20.000 más o menos, ¿no? 27.170 fue la última actualización que nos pasaron, y ya tenemos más de 1.700 adultos mayores que también se incorporaron. Están recibiendo. Así que estas sí son las noticias que en este contexto también de dificultad y de esfuerzo también a uno le renuevan las energías. Es muy esperanzador, ¿eh? 27.000 personas que viven en la ciudad de Buenos Aires se anotaron como voluntarios para asistir a los adultos mayores. Algunos van, le hacen las compras, van al supermercado, van a la farmacia, como decía recién el jefe de gabinete, le pasean el perro, y otros solamente por teléfono. Los llaman 2 o 3 veces por día, les cuentan cosas de su vida, les cuentan cuentos, una solidaridad. Si pueden, en el terreno, y si no pueden, en forma virtual por teléfono. Pero tenemos invitados importantísimos, les dije, además de, por supuesto, quienes están aquí, y quiero que rápidamente vayamos a conversar con uno de los economistas más prestigiosos que tiene la Argentina. Es economista y además es ingeniero. Estoy hablando de Eduardo Levi Yeyati. Eduardo, muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad. Muchísimas gracias por atendernos ahí en tu casa a través del Skype. ¿Cómo estás, Alfredo? Te escucho un poquitito bajo. La pregunta es, leí una nota que me pareció inteligentísima, una columna que escribiste en forma compartida con otro politólogo brillante como Malamud, Andrés Malamud, donde hablan de la teoría de los 2 tranvías. ¿La podés sintetizar? Por supuesto que el lenguaje televisivo no es el mismo que el escrito, pero apelo a tu capacidad de comunicación. ¿Cómo son esas 2 teorías con las que se va a enfrentar las autoridades dentro de muy poco tiempo? Mira, voy a tratar de hablar alto, así se escucha. Perfecto, ahora perfecto. Hay un ejercicio tradicional en psicología moral, que básicamente lo que hace es preguntarle a la gente, si tuvieras que... estuvieras viendo que un tren se acerca, va por una vía y se acerca a 5 personas que están atadas a la vía. Sí. Y si pudieras, girando una perilla o una palanca, torcer ese tren hacia otra vía donde hay una sola persona atada, ¿torcería la palanca o no? Y la contradicción, o si se quiere lo que no es trivial de ese ejercicio, es que en principio uno diría, o el utilitario diría, 5 vidas son más que unas, pero la mayoría de la gente, o una importante fracción de la gente, prefiere no accionar la palanca porque la palanca es matar a alguien con mano propia, mientras que el tren, si sigue su curso, es básicamente el destino. Y algunas decisiones, obviamente hay muchos otros aspectos, no quiero banalizar el tema, pero algunas decisiones asociadas al mantenimiento de una cuarentena, la implantación, al mantenimiento de una cuarentena, tienen alguna similitud con estas decisiones morales, más allá de lo económico y lo sanitario. Es una decisión moral, dicen ahí en la nota, por lo tanto es muy discutible cada uno desde su punto de vista, pero qué impresionante esto, ¿eh? Viene un tren, hay 5 personas en la vía y uno lo puede desviar para matar a una sola en lugar de 5 personas. Tiene que elegir. ¿Vos qué harías?
No, yo coincido con la mayoría de la gente. Yo no quisiera matar a nadie por mano propia. Además, me parece que ese es un dilema, Eduardo, al que se están enfrentando los médicos, los terapistas en Italia, en España y en otros lugares, que tienen que decidir. Hoy me decía Alberto Crescenti del SAME, me decía, ruego no tener que tomar la decisión y decir a esta persona, ¿la llevo al respirador o lo llevo a la morgue? ¿Cómo uno se puede poner, dirían los creyentes, en el lugar de Dios y decidir quién muere y quién no? No, y hay un tema que me parece que es importante y que es lo que nosotros queríamos resaltar en esa nota con Andrés Malamud. Y es que cuando estamos pensando decisiones en cómo prevenir la crisis y cómo prevenir la pandemia, el contagio, no estamos pensando en economía versus salud, estamos pensando siempre en vidas versus vidas. Claro. La cuarentena tiene su costo en términos de pobreza, en términos de ingresos, que eventualmente, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo, van a implicar una merma de vidas. El hogar pobre, pauperizado, vive menos, tiene una esperanza de vida más corta. El país pobre tiene peores servicios, incluyendo servicios de salud, y por lo tanto acorta la vida. Es una decisión dificilísima, eso es lo que queremos destacar. No es economía versus vidas. Es difícil porque en las dos vías hay vidas. Hay vidas y es una decisión realmente tremenda. Eduardo, aprovecho tu condición de economista. Decime, suponete que, como está reclamando muchos, arrancó hace un tiempo Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación, pero después varios columnistas plantearon que así como Alberto Fernández ha convocado a especialistas, a científicos en el área de la salud, debería hacer lo mismo en el área económica, donde se ve una reacción mucho más lenta, una falta de planes. Suponete que te convoque a vos y convoque a otros economistas. ¿Cuáles serían los 2 o 3 primeros consejos que le daría respecto a la tremenda crisis económica y casi a la hecatombe económica que se viene? No creo que sean muy novedosos. Me parece que el gobierno está de alguna forma orientándose en esa dirección. Yo creo que hay 2 etapas en esta crisis. Una durante la cuarentena y el otro, diría, la salida, que es la etapa, esperemos, de la recuperación. Hay cosas que sirven en la cuarentena, sobre todo medidas defensivas de sostenimiento de ingreso, porque si en la cuarentena tenemos quiebras, despidos, conflictos sociales, el impacto de la crisis va a ser doble. Entonces hay que evitar eso, y por eso las medidas que se anuncian, que se van a anunciar mañana, o medidas como las de los subsidios al empleo que se anunciaron hace unos días, son medidas en el sentido correcto, lo mismo que el aumento de la UH o la asistencia a ciertos sectores de la sociedad. Ahí el punto quizás más desafiante es cómo llegarle a la sociedad a la cual no le llegan esas medidas. Claro. A los trabajadores informales, independientes. Y creo que el gobierno se hace la misma pregunta que nosotros, o sea, ¿cómo llegamos a esa gente? Y lo otro sí, que creo que es importante, es mantener el aparato productivo andando. Si nosotros tenemos un corte en la cadena de pagos, si tenemos una sucesión de quiebras, si tenemos fragilidad financiera, lo que ahora ya es de por sí una depresión económica concentrada se puede volver una recesión larga. Entonces hay que ser muy cuidadoso en mantener esto, en ponerle un piso, si se quiere, a la crisis. Saliendo de la cuarentena, entonces sí hay que empezar a que recupere rápido. Pero hoy es el momento de defender lo que tenemos. Defender lo que tenemos. Eduardo Levi Yeyati, te pido que no te vayas, que me esperes un minuto. Enseguidita voy a hablar con Eduardo Amadeo también sobre el tema de la pobreza, la cuestión social y el conurbano, con Eduardo Amadeo, que está ahí. Buenas noches, Amadeo. También economista, exdiputado del PRO, pero quiero aprovechar para preguntarle a Felipe Miguel, al jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, esto de cómo llegar a los lugares más complicados. Una cosa es en el conurbano, que es muy complicado llegar, pero ustedes también tienen sectores donde hay barrios muy humildes, barrios populares, lo que se conoce como villas miserias. ¿De qué manera llegan a esos lugares y cómo hacen para exigirle a alguien que ni siquiera tiene una casa, que se quede en la casa o que se lave las manos cuando ni siquiera tiene agua? Bueno, tenemos un trabajo muy importante en todos los barrios. Venimos haciendo un trabajo también de integración social y urbana en muchos de estos barrios a través de la vivienda, haciendo vivienda nueva, mejorando la vivienda existente, mejorando la infraestructura como las cloacas, el agua, el alumbrado público. Y eso a través del Ministerio de Desarrollo Humano. El Ministerio de Desarrollo Humano tiene una presencia permanente, tiene un acompañamiento en términos de política alimentaria, también en todos estos barrios. Desde el Ministerio de Educación también acompañando con sistema de viandas para los chicos que van a las escuelas, que también reciban las viandas, tanto desayuno como almuerzos. En las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires se dan
220.000 raciones de desayuno todos los días. 120.000 almuerzos todos los días. Entonces, de esta manera acompañamos. Pero en particular, en relación con tu pregunta también del aislamiento dentro de estos barrios en materia de coronavirus, hay un trabajo muy importante de concientización, de toma de conciencia, porque acá lo más importante es que tomemos conciencia de lo relevante que es que cumplamos con esta cuarentena. Y es verdad, es más difícil porque en estos barrios muchas familias viven en espacios mucho más reducidos, donde cumplir con este aislamiento es mucho más difícil. Por eso también hay que entender esa realidad, pero concientizando, para que pasen el mayor tiempo posible aislados y cuando tienen que salir a la calle, que cumplan con el resto de las medidas y recomendaciones. Claro. Mantener distancia de las otras personas, si tiene que hablar con alguien, justamente hacerlo con cierta distancia, lavarnos las manos claro, permanentemente, mantener las superficies lo más limpio posible. Cada medida que cumplimos es un paso en la reducción del riesgo de contagio. Ahora le voy a preguntar sobre los adultos mayores, además de este programa de los mayores cuidados, bueno, física, geográficamente, si hay alguna redistribución de aquellos que están o en situaciones de residencia, en geriátricos o en los lugares más pobres. Pero vamos a aprovechar que está aquí quien fue embajador en China. Yo le había dejado picando la pregunta, pero se la completo. La pregunta original era, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué le dicen sus amigos, sus relaciones, los contactos políticos? ¿De verdad ha mejorado? ¿Hoy ha vuelto a la normalidad la ciudad donde comenzó todo? Es la primera pregunta. Y la segunda, algo parecido a lo que le preguntábamos a Felipe Miguel, pero en China. ¿Por qué hay una explicación científica, política, social, económica de por qué la pandemia no llegó con tanta fuerza a Shanghái o a Beijing, por ejemplo? La primera parte es efectivamente, China terminó la primera etapa, es decir, está levantando el concepto de cuarentena interna y está fortaleciendo el principio de cuarentena externa. Hoy es severísimo en el control de cualquier chino o extranjero residente que está volviendo con un procedimiento que son 2 días en hospitales, sí, 1 semana en hoteles controlados por médicos y 2 semanas más domiciliarias. O sea, es fuertísimo el control. Lo importante, y es una experiencia muy importante para nosotros, nosotros estamos aplicando algo muy importante, y creo que fue tomado con coraje y con gran consenso, que es la cuarentena. Sí. Pero la cuarentena va a terminar, día más o día menos. Terminará el 13 de abril, el 15, el 20, pero va a terminar. Necesitamos prepararnos para ese momento, porque efectivamente vamos a ver el pico de contagios después de la cuarentena. Después de la cuarentena. Y necesitamos prepararnos en lo que yo llamo el protocolo de funcionamiento. ¿Cómo vamos a funcionar? Conviviendo con la pandemia. Leyendo estos días cosas de las cuarentenas, discursos de Churchill, me topé con el del 13 de mayo de 1940, el famoso discurso donde él anuncia el Gabinete de Unidad Nacional, donde incorpora además a la oposición, dice que lo único que puede prometer es sangre, sudor y lágrimas, y que al final del camino Inglaterra iba a sobrevivir, iba a triunfar. Muy poquito tiempo después de este discurso, lanza la gran ofensiva aérea a Alemania desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. En ese periodo hay bombardeos prácticamente todos los días, 40.000 muertos, 150.000 heridos, 1 millón de viviendas. ¿Y qué hizo Inglaterra en ese periodo? Convivió con el enemigo y por lo tanto trabajaron las fábricas, trabajaron las escuelas, el rey se quedó en el Palacio de Buckingham, el primer ministro siguió trabajando en su oficina, los diputados siguieron trabajando en Westminster, nunca levantaron las sesiones. Las sesiones. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que prepararnos para saber que el peor periodo, donde va a haber más contagio, más muertos, más necesidad de respiradores, mejor sistema de testaje, mayor equipamiento para los médicos, las enfermeras y los choferes de ambulancias, va a ser cuando levantemos la cuarentena. Tenemos que utilizar este tiempo tan precioso, tan importante, que la gente está haciendo este esfuerzo para prepararnos para que la Argentina funcione a pleno y convivamos con este enemigo invisible. Es interesantísimo. ¿Y por qué no llegó a Shanghái y a Beijing? Era la segunda parte de la pregunta. No, llegó. Llegó, bueno, no llegó con tanta contundencia. Llegó con menos contundencia porque
esa enorme cuarentena de 60 millones, en ese momento la mayor cuarentena en el mundo, que tenía toda la provincia de Hubei alambrada, donde no se podía ni entrar ni salir de la casa. Eso hizo efectivamente, amortiguó. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda que si seguimos este camino, esta cuarentena va a ser un éxito. El problema es que el test de la cuarentena lo vamos a tener cuando tengamos que levantarla. Una vez que la levantemos. Ahora sí voy en búsqueda de Eduardo Amadeo, también economista, un hombre especializado en los temas sociales hace muchísimo tiempo. Eduardo, nuevamente te saludo, pero ahora sí te pregunto, ¿cuál te parece que es el concepto principal económico y social de lo que está pasando en general, pero si querés particularmente en la provincia en la cual vivís, que es la provincia de Buenos Aires? Gracias, Alfredo. Déjame empezar por el final. Hace un rato cuando hablé con alguno de mis hijos para decirle que iba a hablar con ustedes, me dijo, papá, danos esperanza, porque la gente mira los noticieros y está muy desesperada. Y como nada es casual, recibí hace un rato un artículo que dice que nunca en la historia de la humanidad se juntaron alrededor de un mismo tema tantos recursos. En este momento la OMS tiene un programa de cientos de miles de pacientes siendo analizados. Todos los institutos del mundo están trabajando en el mismo sentido. Hoy hubo novedades en el Malbrán. Entonces yo tengo frente a esto la angustia que estamos viendo en este momento, pero la verdad que tengo una mirada esperanzadora y acompaño lo que decía muy bien mi querido amigo Diego Guelar, pensando que al poco tiempo que nosotros salgamos de la cuarentena, vamos a ver que van a aparecer no la vacuna, sino los tratamientos. Perdón que introduje por acá, pero quiero como dar una poco de esperanza porque estuve viendo los números. Seguro. Yendo a tu pregunta, efectivamente esto tiene un problema social muy grave, porque cuando uno mira lo que le pasa al mundo, le agrega, en el caso de la Argentina, dos variables. La primera es nuestra fragilidad económica financiera y la segunda es este enorme cordón de pobreza que nos rodea, donde, como todos ustedes han dicho, la cuarentena es muy difícil. Y esto es un enorme desafío que tiene el sistema social y político para sostenerlo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo el gobierno nacional y además de estos temas que han estado hablando ustedes, aparecen otros problemas adicionales que deben ser objeto de nuestra mirada, ¿no? Uno, ya se ha hablado, lo habló Felipe Miguel, debo decir que la ciudad está haciendo un trabajo fantástico, el trabajo del voluntariado es un ejemplo, y además es muy interesante, Alfredo, porque frente a la desesperanza generalizada, hay mucha energía social en la sociedad. Hay mucha gente que no solamente quiere trabajar de voluntario yendo, sino llamar por teléfono, acompañar, hacer cosas, de modo de que no solamente los muy pobres, sino también los que están solos en sus casas puedan recibir ayuda. Entonces, esto es un gran desafío. Seguro. El segundo, y el desafío que tiene que ver con el tema del encierro prolongado. O sea, para los que vivimos con familia, esto es más o menos problemático. Para los que están solos, es un desastre y por lo tanto es muy necesaria la energía social. Segundo, está el tema de la cantidad de gente que se va a dedicar a acompañar y ayudar a los enfermos. Yo publiqué un artículo la semana pasada donde hablaba de la necesidad de cuidar a los que cuidan. Claro. En todo el mundo ahora se está poniendo mucha energía en cuidar a los que cuidan, darles ayuda psicológica, acompañarlos. Veía un programa en Inglaterra donde los voluntarios los llevan y los traen al hospital o se ocupan de cuidarle a los hijos. Esta cantidad de cosas que están desarrollándose en todo el mundo y que en la Argentina empiezan a aparecer también, son estímulos sociales para pasar juntos este momento tan difícil, ¿no? Tenemos dos economistas llamados Eduardo. Le quiero preguntar a Eduardo Levi Yeyati, nuevamente le agradezco que estén ahí, son muy respetados, gente profesional y además con sensibilidad social también para no hablar solamente de los números fríos. Eduardo Levi Yeyati, la pregunta es,
¿cuál sería el primer sector? El primer sector desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la vida, como recién decías, que no es un tema de números versus economía versus salud, sino es vida o más vida. ¿Cuál sería el primer sector que empezarías a habilitar para que vuelvan a ponerse en actividad? Lo que decir es que esa decisión depende mucho de la opinión de especialistas, de epidemiólogos, y de que tengamos los datos para efectivamente tomar esas decisiones. Hoy hay muy pocos datos, estamos especulando bastante los parámetros de esos modelos que vemos, pero que no sabemos muy bien cómo se producen. O sea, con esa salvedad, yo creo que hay dos cuestiones que tenés que tener en cuenta. Una es que hay sectores de la población, barrios, poblaciones en el país, que hoy de facto te cuesta mucho mantener contenida. Por el hacinamiento, por la falta de ingresos, por la necesidad que tienen de desplazarse a buscar, por ejemplo, alimentos o algún tipo de ingreso. Entonces, independientemente de la decisión, esa población hoy tiene una cuarentena light, si se quiere, y tampoco creo que sea recomendable aplicar una cuarentena más estricta. O sea que, de facto, o sea, naturalmente las va a seguir liberando. Después está todo lo que tiene que ver con la generación de ingresos, y ahí, en la medida de lo posible, sería ideal saber quiénes son inmunes, como para efectivamente mandarlos a dejar que trabajen, porque toda la gente está pidiendo volver a trabajar para tener ingresos. Pero al menos sí creo que hay algunos sectores de poca concentración que, de vuelta con las salvedades del caso, pueden hoy, en la medida en que se tomen turnos, que no se generen concentraciones masivas, pueden hoy no, pero dentro de una semana, dos, después del 12, volver a la actividad, de manera de balancear estas dos cosas que decíamos, ¿no? Por un lado está la necesidad de reducir o de ralentizar el contagio, y por el otro está la necesidad de que no tengamos grandes núcleos de población que no tienen ningún ingreso y que generen no solo una cuestión de pobreza, sino una tensión social que se puede volver muy difícil de manejar. Bueno, Levi Yeyati, te agradezco muchísimo tu participación, esta generosidad de hacerlo desde tu casa. Le cuento a los televidentes que, a propósito de lo que decía Eduardo Amadeo, que es un hombre de fe y que nos quería transmitir esperanza, que nosotros también humildemente hemos pensado en buscar, además de un espacio informativo de opinión como es este, transmitir un poquito de esperanza, un poquito de alegría que tiene que ver con la cultura y con los artistas populares. Enseguidita nomás vamos a tener la posibilidad de meternos en la casa de dos artistas populares para que nos cuenten cómo están viviendo la cuarentena y además para que nos regalen alguna de sus canciones para que nos dé, bueno, otra mirada de la vida. Muchísimas gracias a Levi Yeyati. Y Eduardo, la última pregunta que te hago, y te pido brevedad. En el conurbano que la gente tiene tanta preocupación por las dificultades tremendas económicas que había antes de la pandemia, ¿qué tipo de política harías? ¿Qué actitud tomarías frente a eso? Bueno, obviamente insistir mucho sobre el tema de mantenerse segregado y guardado, digamos. Pero yo estoy de acuerdo con mi tocayo Eduardo Levi de que tenemos que empezar a pensar tanto en el tema sanitario cuanto en el tema económico. Equilibrio. No. Hoy, por ejemplo, la Municipalidad de Tigre autorizó a que en los barrios cerrados puedan salir los jardineros a trabajar. Claro. Miles de personas significan eso. Entonces hay que ir pensando poco a poco y con mucha información. Como dice Martín Tetaz, no sé si está ahí en el estudio, mucha información todos los días para ver dónde, cómo y cuándo podemos ir abriendo la cuarentena para que la gente pueda no solo trabajar, sino comer. Esto es vital y es un proceso que hay que hacerlo con lupa, pero hay que empezarlo apenas se pueda. Bueno, te agradezco mucho, Eduardo, te mando un gran abrazo y lo prometido, tenemos la posibilidad de meternos en la casa, que están allí en plena cuarentena porque han tenido esa generosidad de un artista descomunal como es Jairo y de otro artista extraordinario de la nueva generación que se llama Nahuel Penici. Tengo la posibilidad de saludar a Jairo, creo que es así, ¿no es cierto? Ah, bueno, todavía estamos tratando de generar la parte técnica. Por supuesto que estamos adaptándolo a toda esta situación que estamos viviendo tan particular. Ustedes saben que, bueno, Felipe Miguel como jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad en las próximas horas de
generar esta salida de algún... Yo había leído como una posibilidad, por ejemplo, recién decía de los jardineros en el Tigre, que además, si no cortan el pasto, se llena de mosquitos y vamos por el lado del dengue, de que a lo mejor los delivery que hoy llevan la comida o algunos productos para limpieza, también pueden llevar artículos electrónicos. Si a alguien se le rompió el celular, que en estos momentos es tan importante poder comprar un celular y que el delivery se lo pueda llevar, empezar a aflojar un poco por ese tipo de actividades que no generarían demasiado peligro. ¿Eso es cierto? ¿Lo están estudiando, Miguel? Y voy a tomar también lo que dijeron ambos Eduardos. Es muy importante en este proceso, y es lo que vinimos haciendo en cada una de las etapas, equilibrar de la mejor manera posible las necesidades desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud pública, con tener en cuenta el impacto que cada una de estas decisiones tiene desde el punto de vista económico, porque detrás de cada una de esas medidas restrictivas hay una familia, hay una empresa, hay una pyme, hay un negocio, y en el fondo se afecta el bolsillo de cada una de las personas que tiene una familia detrás. Por eso hay que equilibrar. En este momento, nosotros tenemos la ventaja de haber conocido la experiencia de otros países que les llegó antes el coronavirus. Este es el momento de hacer un esfuerzo muy grande en cumplir con las medidas, en cumplir con el aislamiento, en cumplir con la cuarentena. Se van a evaluar todas estas medidas posibles para empezar a salir, pero este es el momento de cumplir con la cuarentena. Y hablábamos antes de los adultos mayores. En el caso de ellos, más todavía. Y yo quisiera aprovechar para destacar el rol de los médicos, el rol de los enfermeros, de las enfermeras. Tremendo, tremendo. Realmente ellos hacen un esfuerzo fenomenal. Yo recorro los hospitales, hoy casualmente estuve en el Santoyani, estuve en el Pirovano. El esfuerzo que ellos hacen, el sacrificio que hacen, dejando a sus familias, pasando horas, tomando el riesgo que significa estar cuidándonos a todos nosotros, merece todo nuestro respeto y merece este esfuerzo, justamente la mejor manera de acompañarlos en ese esfuerzo, cumplir con las medidas de aislamiento. Muchísimas gracias por haber venido, Felipe Miguel. Gracias, y bueno, retomar lo que dijo también Eduardo Madeo. Ha llegado el tiempo de cuidar a los que nos cuidan, de darle todos los insumos y el cuidado a los enfermeros, a los médicos, a los policías. Hoy un policía de la ciudad apareció contagiado y gente que interactuó con él. Hay que correrla de la línea de combate, cuidar a los que nos cuidan. Yo les había prometido hablar con uno de los grandes artistas de la nueva generación, que es Nahuel Penici, y tengo la posibilidad. Nahuel, qué gusto. ¿Cómo estás, Nahuel? Qué alegría. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. Gracias por llamarme. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo pasás tu cuarentena? Tenés una hijita, ¿no? Una hijita chiquita. Es varón, se llama Mateo. Ah, Mateo. Mateo, sí, tiene 7 meses y bueno, estamos en familia acá. Estoy desde Tucumán. Así que, bueno, contento porque la verdad que también el tiempo en familia siempre es necesario y es muy bonito. Pero bueno, obviamente que preocupado y con el corazón, con el deseo gigante de que bueno, esto se pueda recuperar y bueno, un poco tratando de aprovechar el tiempo, pero esperando que todo se calme, ¿no? Nahuel Penici es un artista descomunal, con una voz maravillosa, un gran compositor que además viene hace muy poquito de ganar premios importantísimos, 2 en Chile, en el Festival de Viña del Mar, que es tan especial. ¿Qué cosas te han cambiado ahora en la vida? Obviamente la posibilidad de no tener la posibilidad de salir a la calle. Me imagino que habrás suspendido alguna grabación, alguna actuación, Nahuel. Sí, Alfredo, la verdad que bueno, esto obviamente que cambió la vida de todos, bueno, obviamente que de los artistas, de muchos laburantes, me imagino también, pero bueno, es evidente que bueno, que también uno tiene otras posibilidades, ¿no? Como poder conversar justamente por esta vía, con vos, con la gente, y más allá de estar en la casa, uno tiene la posibilidad de expresarse, de poder decir cosas, y sobre todo que en este tiempo de cuarentena, donde por ahí la gente se encuentra, no sé, como un poco asustada, con un poco de miedo, lo más importante es levantar la bandera de la esperanza, ¿no? Levantar como la posibilidad de pensar en que todos vamos a estar bien. Quizás, bueno, la música en ese sentido es una libertad de expresión muy grande, ¿no? Porque uno es genuino, uno es honesto con la música y realmente yo deseo de corazón que estemos tranquilos, ¿no? Más allá de que
de que obviamente que esto es algo inédito, algo atípico. Siento que si estamos tranquilos vamos a poder con todo esto, y bueno, a cada uno nos toca algo diferente, y bueno, acá estamos para apoyar este tiempo, ¿no? Pues sabés que yo no soy un especialista, se darán cuenta, simplemente lo digo como un apasionado por la música, pero Nahuel Penici es una de las jóvenes voces que son realmente especiales, conmovedoras, muy impactantes, pero para mí una de las grandes voces que tiene la Argentina es mi comprovinciano Jairo, y ya estoy en condiciones de ir a saludar a Jairo. Qué alegría verte, Negrito, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Nahuel? ¿Qué haces, Jairo, querido? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría! ¿Qué decía Jairo? ¿Qué te parece como cantante, Nahuel? Nahuel es un artista maravilloso. No es solamente un cantante, es un gran artista. Es un artista muy completo. Pero como cantante tiene todo, que tiene la expresión, tiene el timbre de la voz, la afinación, la musicalidad. Extraordinario. Muy bueno, extraordinario. De las mejores apariciones, creo, de los últimos tiempos, ¿no? Los últimos años. ¿Estás contento, Nahuel, con este elogio, no? Wow, no, la verdad que me emociona muchísimo. Vos sabés que, Alfredo, que yo a Jairo lo conocí hace muchísimos años en la parroquia Santa Lucía, en Florencio Varela. Mirá. Él fue a dar un concierto allá, yo más o menos tenía 10, 11 años, y él fue con un bandoneonista y con un guitarrista, no me olvido más. Y para mí fue emocionante porque yo lo admiraba desde muy chiquito, y bueno, conocerlo y poder apreciar su arte en ese momento personalmente fue algo increíble. Bueno, ni hablar cuando pudimos cantar por primera vez, cuando hicimos, no sé, el Ave María, que es una canción que lo identifica tanto a él. Es un placer muy grande, Jairo, y además de gran cantor tiene mucha sensibilidad, y eso es emocionante. Jairo, ¿y vos cómo la estás pasando ahí en la cuarentena? Me imagino, tenés una hija en Madrid, un hijo en Francia, todo lo que eso significa también, ¿no? Claro, preocupado por ese lado. Y bueno, acá confinado. Viste, los españoles les encanta decir confinado. Confinados en su casa. Bueno, nosotros estamos acá confinados con Teresa, y nada, los dos solos, y solamente con el paso de las enfermeras que vienen a ocuparse de su internación domiciliaria, ¿no? Que se turnan, vienen cada 12 horas, claro, también. Y nada, yo trato de entretenerme en lo que puedo, en lo que sé, en lo que me gusta. Me gusta mucho leer, leo, me gusta mucho... Bueno, ahora he tenido que ocuparme también de las labores de la casa, quiero decir, he tenido que limpiar, ordenar un poco, poner el lavarropa, planchar, qué sé yo. Me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también, Jairo. He descubierto el aparato lavarropa y hasta luego he aprendido a manejar el lavarropa, ¿eh? Sí, no, tremendo, tremendo. No, y Jaco me provee de comida y esas cosas, me las trae, ¿viste? Entonces eso me ayuda mucho, me saca de un problema ya, ¿no? Pero bueno, es un momento tan especial, porque claro, ninguno de nosotros ha vivido algo así. Claro. Es una cosa inédita, y de verdad es que uno se siente inmerso en algo, en una suerte de historia de ciencia ficción, ¿no? Algo insólito. Yo que vivo en Vicente López, acá cerquita, en Olivos, empezaba la historieta del Eternauta. Claro. ¿Viste? Y, ¿te acordás que empezaba con eso, no? Sí, de Westergel, de Westergel. Ah, de Westergel, y Solano López lo dibujó. Pero bueno, era una historieta extraordinaria porque pintaba justamente, para los que conozcan Buenos Aires, pintaba justo los alrededores de Buenos Aires, esa invasión que llegó extraterrestre tremenda, sí, y sobre todo la gente que no podía salir a la calle. Eso es lo que lo relaciono con eso, esa nevada curiosa que cayó. Bueno, yo que soy muy, que vuelo mucho con el asunto de las historietas y la ciencia ficción, estos días la verdad es que me he sentido inmerso en una, y bueno, trato de sobrellevarlo como puedo. Te decía antes, preocupado porque tengo hijos que viven en París. Claro. En Madrid, es decir que por supuesto que estamos en comunicación permanente con ellos. Me imagino. Sí, estamos al día de todo lo que sucede ahí, de todo lo que pasa, y nos cuentan y demás. Es muy complicada, la situación es muy difícil, ¿no? Tienen hijos chiquitos, niños chiquitos. Me está quedando poco tiempo, pero no quiero dejar de disfrutarlos cantando, y no quiero incumplir una promesa que le hice a la gente, por lo menos la primera parte. ¿Te parece, Jairo, que lo escuchamos juntos a Nahuel y lo aplaudimos después a vos? ¿Te parece bien? Claro. Bueno, Nahuel, ¿qué tenés ganas de cantarnos?
Bueno, mira, Alfredo, te voy a cantar una canción, un pedacito de un tema que, bueno, fue el que me hizo ganar en Viña del Mar, la canción ganadora, se llama Avanzar, y bueno, para estos tiempos creo que es un tema muy necesario y bueno, que ojalá que la gente lo pueda tomar como plegaria y como un momento de un refugio de tranquilidad y de bienestar, ¿no? Así que te regalo un poco de Avanzar. A ver. La puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sufre, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. Y avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar. Hay que avanzar. Bravo, bravo. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Nahuel. Muchas gracias. Si te querés ir a descansar, a dormir, anda. Pero si querés, quedate a escucharlo a Jairo, que también nos va a regalar algún tema, una parte de un tema que Pero tenga. por favor, soy feliz. Está feliz, nosotros también estamos muy felices, Nahuel. Jairito, lo que quiera, menos la marcha de Instituto Atlético Central Córdoba, lo que quieras. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un lloro para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos, Alfredo, que no los puedo contar. Buenísimo, buenísimo, Jairito. Qué alegría, ¿eh? Me han hecho un regalo, me han hecho los dos, Nahuel y Jairo, me han hecho un regalo maravilloso y tengo la impresión que también le han hecho un regalo maravilloso a la gente, ¿eh? Además de tratar de darle la mejor información posible, la más rigurosa, la opinión más honrada que podamos darle. Además de eso, hemos tenido la posibilidad, gracias a Nahuel Peniz y gracias a Jairo,
de darle este momento de alegría, este momento de acompañamiento a tanta gente que está en sus casas. Así que, Nahuel y Jairo, los quiero mucho, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Nahuel. Querido, te quiero mucho. Cuídate. Muchísima suerte. Ex embajador Guelar, usted también ha sido muy útil en este programa contándonos toda la experiencia de Chile. Le agradezco muchísimo que haya venido. Espero que le haya pasado bien. Enseguidita nomás, en instantes, porque aquí no termina la cosa. Todavía falta el informe especial del doctor Carlos Clá. Y hablando de doctor, él es abogado, pero vamos a hablar de un sanatorio, del sanatorio de Moyano, en Caballito. ¿Qué pasó con ese sanatorio que de pronto fue habilitado? Estaba inhabilitado y de pronto lo habilitaron para dar 300 camas para la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la verdad que hay detrás del sanatorio de los Moyanos? En instantes. Bueno, lo prometido, ustedes saben que siempre ha habido un misterio y siempre ha habido cosas medio extrañas, irregularidades respecto del sanatorio de los camioneros de Hugo Moyano ahí en Caballito. El doctor Carlos Clá ha hecho un informe al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Buenas noches, Alfredo. Vos sabés que la virulencia de noticias que hay sobre el coronavirus nos hace caer en el riesgo de que muchas noticias importantes puedan eventualmente pasar casi desapercibidas. La semana pasada Axel Kicillof hizo un acuerdo con Hugo Moyano para que por primera vez, después de 11 años de que el sanatorio Antártida, el sanatorio que compró Camioneros en 2009 y que estuvo siempre tapiado y que ya te voy a mostrar que por ahora sigue tapiado, por primera vez abra sus puertas. Sería un acuerdo del cual no se conocen demasiados detalles, pero lo que dice, ahí estamos viendo, Kicillof y Hugo Moyano anunciándolo, y el tuit de Axel Kicillof contando de las 300 camas que tiene este sanatorio. Te decía que sería la primera vez, a pesar de que hubo 2 inauguraciones fallidas de esto. Y si bien no se conoce, te decía, mucho de los detalles del acuerdo, lo que se sabe es, bueno, por supuesto, un edificio de 13 pisos que está allí cerca del Parque Rivadavia, que está en Capital, a pesar de que este acuerdo sería para traer eventuales enfermos de la provincia de Buenos Aires hacia Capital con un permiso provisorio, ojo con esta palabra, provisorio, de la ciudad de Buenos Aires ante la situación de la pandemia. Es decir, una vez que termine esta pandemia, otra vez el sanatorio de Hugo Moyano, el sanatorio de camioneros, volverá a estar tapiado hasta que se consiga el permiso definitivo, que imaginarás no es nada fácil de conseguir para un sanatorio, ¿no? Las pruebas que se tienen que hacer son muchísimas. Claro, en este caso está habilitado provisoriamente por el tema de la pandemia. Están buscando clubes, distintos parroquias, distintos lugares donde poner camas. Bueno, un sanatorio donde uno esté habilitado. 300 camas y con todo el mobiliario y demás, era agua en el desierto, como dijo Axel Kicillof. Pero pasó algo muy extraño momentos después y que parte de la CGT lo hizo notar y se enojaron muchísimo, que tiene que ver con que de repente, las 2 obras sociales de Hugo Moyano recibieron 228 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud en una repartija, dicen, bastante discrecional. Es decir, lo que hacen las obras sociales, es decir, o los gremios, es decir, nosotros tenemos cierta cantidad de afiliados, nos correspondería cierto dinero. Es decir, Hugo Moyano no es el que más dinero recibió, porque hay obras sociales, como por ejemplo la de empleados de comercio. Claro, que es la más masiva. Claro, tiene 2 millones de afiliados. Hugo Moyano, entre sus 2 obras sociales, tiene 400.000. Sin embargo, si se saca el cálculo por afiliado, recibió más del doble, entre el doble y el triple de lo que recibieron las otras obras sociales. De repente, todos los gremios, las obras sociales de los gremios, ¿no? Entonces, todos los gremialistas pusieron el grito en el cielo porque dijeron, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Hugo Moyano tiene semejante beneficio discrecional? Y lo que creen es
que tiene que ver, esto es lo que dicen entre ellos. Como ¿no? una El rumor, contraprestación por haber puesto su sanatorio. Exactamente, que se le está pagando indirectamente a Hugo Moyano por el uso de su sanatorio, por ese sanatorio que te decía nunca abrió, a través de esta ayuda discrecional que va a recibir de la Superintendencia de Servicios de Salud. 228 millones, mucho más, si se tiene en cuenta la cantidad de afiliados que tiene Moyano, de lo que recibieron las otras obras sociales. Pero te decía, esto es una historia bastante larga, que tiene una trama judicial, que ya se las voy a contar, pero que además tiene 2 inauguraciones. La primera fue en el 2009. La hizo Hugo Moyano en el estadio de Vélez Sarsfield, en un acto de camioneros, con Cristina Fernández de Kirchner allí en el escenario. Estamos viéndolo. Si querés lo escuchamos y ahora te cuento. A ver. Estará funcionando. Hoy hemos inaugurado simbólicamente, ya que dentro de 90 o algunos días más estará funcionando a pleno uno de los sanatorios más emblemáticos y más importantes que existió en nuestro país. El Sanatorio Antártida, ya que dentro de 90 o algunos días más estará funcionando a pleno. Bueno, en 90 días va a funcionar, pero estaba Cristina. Cristina, Néstor, estaba Aníbal Fernández y demás. Diciembre del 2009, 90 o unos días más. Fueron unos días más, 3.700 días llevamos desde aquel momento hasta ahora. 11 años. 11 años desde la compra, 10 años y pico, 10 años y 3 meses desde esa primera inauguración completamente fallida por lo que podemos ver. Pero no fue la única inauguración. Casi una década después, 2018, otra vez Hugo Moyano insistió con inaugurar un sanatorio que ya estaba inaugurado, que no funcionaba y lo hacía de esta manera. Que hoy inauguramos, realmente hasta a mí me sorprendió, no solamente por el significado de la estructura que tiene, sino por la tecnología de última generación para atender al trabajador y su familia. Y esta es una demostración más, a pesar de todo lo que se dice de la dirigencia, en la dirigencia gremial, como en todos los órdenes o todas las actividades, buenos, malos y regulares. No son todos malos. Bueno. ¿En qué gobierno fue eso? Esto es ya con Mauricio Macri de presidente y justo es ese momento donde empiezan los chispazos. Mauricio Macri no va a la presentación, a la inauguración de Hugo Moyano y en ese mismo acto Hugo Moyano dice, bueno, no debemos ser tan importantes para Mauricio Macri, el presidente tampoco es importante para nosotros. Claro. Empiezan los chispazos entre Moyano y el que era en ese momento presidente, Mauricio Macri, pero una segunda inauguración, al otro día otra vez tapiado. Nosotros en aquel momento en Revista Noticias lo habíamos publicado, todo tapiado, a pesar de que en la página de Google uno se metía y decía abierto las 24 horas y tenía un teléfono que uno llamaba y iba a cualquier lado menos al Sanatorio Antártida de Hugo Moyano. Pero te decía que hay un trasfondo además judicial en todo esto y tiene que ver con lo siguiente. Hay una serie de desprolijidades que incluso muchos gremialistas dicen no vaya a ser cosa que con esto de más que recibió Hugo Moyano pueda acomodar algunos números que hasta ahora les era imposible, al menos por la investigación que inició en aquel momento la diputada Graciela Ocaña, que vio lo siguiente. A ver si podemos ver la primera placa de la primera compra, de la compra en la quiebra, porque ellos lo compran, la obra social de choferes de camiones, la compra en quiebra, a ver si sigue, por 10,5 millones en el 2009. 2009. 10 millones y medio de pesos. 10 millones y medio en una quiebra. En una quiebra, perfecto. Ahora, 2 años después, esto es, ojo, documentación oficial, inscripción en el registro de la propiedad inmueble. 2 años después, el sindicato de camioneros compra eso, le transfiere la obra social al sindicato en una cosa muy extraña, el bien, y el sindicato paga
lo siguiente, 334 millones de pesos, Alfredo. De 10 millones a 334 se revalorizó de repente, ¿no? Eso se llama en la jerga del AMPA un pase de mano, de un bolsillo al otro. De un bolsillo al otro, 10 millones, 300 millones. Bueno, ¿querés más de un bolsillo al otro? Y hay un tercer bolsillo que también te va a llamar la atención, porque lo que tiene, esto es una denuncia que está ahora en el juzgado de Martínez de Giorgi, porque le había caído a Bonadío, y por supuesto con la muerte de Bonadío pasó a Martínez de Giorgi. Hugo Moyano está imputado, habrá que ver cómo sigue la causa, pero bueno, haciendo un paso más en la investigación, lo que se descubre es que esos 330 millones van a la obra social. La obra social le tenía que pagar a la constructora, que de repente había remodelado un edificio de 13 millones de pesos. Sí. La constructora se llama Aconra Sociedad Anónima. ¿De quién es Aconra? ¿De quién es? De Liliana Zulet. ¿Y quién es Liliana Zulet? La esposa de Hugo Moyano. En definitiva, vos decías, de un bolsillo a otro, y a un tercer bolsillo los 3 que corresponden a Hugo Moyano. Es decir, Hugo Moyano compró para el sindicato de camioneros un sanatorio que nunca abrió, lo remodeló con la empresa de su esposa. En definitiva, yo no quiero imaginar cómo habrá sido esa negociación, ¿no? Pero imagino que un almuerzo o cena de por medio diciendo, vos me debes esto, bueno, ya te lo pago y demás. Todo quedó en definitiva en su casa. Te decía, ahora esa investigación, ese juicio lo tiene el juez Martínez de Giorgi. Habrá que ver cómo sigue esta investigación. En definitiva, para Moyano, todo ganancia. Su esposa cobró la remodelación del edificio, un edificio que durante 11 años estuvo cerrado y que ahora abrirá sus puertas y, dicen algunos gremialistas, ya recibió encima el pago por esta apertura. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Ya venimos, no se vaya, Palabra de Leuco, quedan unas cositas todavía. Gracias, la verdad que el programa ha tenido un nivel de repercusión en las redes sociales, a través de los mensajes de texto. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y algunos que quieren ver nuevamente el programa, algunos que quieren ver los contenidos y muchas de las cosas que hemos tratado aquí también en la radio, pueden entrar al portal llamado El Diario de Leuco, todo junto, eldiariodeleuco.com.ar, y van a tener todo estos contenidos, sino también lo pueden ver a través del Twitter, que es @eldiariodeleuco. Ya venimos. Bueno, por supuesto que lo espero el próximo martes. Este programa se llama Palabra de Leuco. Ha tenido invitados variables, cada uno desde su perspectiva. Ha tratado de darnos la mayor información y además tratar de darle contexto a lo que nos está pasando, tratar de explicarlo y de prever un poco lo que se viene y lo que va a pasar. Y además, ese regalo que no terminaré de agradecer nunca, de 2 artistas extraordinarios. Tal vez sean las 2 mejores voces de la Argentina, la histórica, la legendaria voz de Jairo y la voz naciente de uno de los mejores artistas populares de esta nueva generación, que es Nahuel Pénici. Lo espero el próximo martes, aquí a las 10 de la noche. Palabra de Leuco.